Listo. Bueno, continuando con el proyecto, la fase 2 consistía en la migración del proyecto fase 1 a web y dos módulos más, que es el de consulta y préstamo. En este caso vamos a dar una pequeña introducción de qué es lo que consta nuestro proyecto. Tenemos en el área de web page nuestra página principal, que es la index. Tenemos encabezados, un menú y un menú para los módulos. Eh, Luego tenemos lo que son carpetas, donde en cada una en su interior conserva lo que son las vistas. Como lo podemos ir notando, internamente hay vistas. Y luego tenemos la parte de los source package, donde tenemos definido en el paquete default el low 4G con sus propiedades. Esto es por la cuestión de los manejos de errores. Luego tenemos un paquete llamado Selegio.bosco.controllers, donde se almacenan todos los controladores. En este caso, tenemos 8 controladores. Estos usan Serlep. Luego tenemos otro paquete donde se tienen lo que son los modelos. Esto es simplemente lo modelado de la base de datos. Y en el paquete util tenemos una clase de conexión, que es la que nos sirve para lo que es conectar lo que es nuestra aplicación con la base de datos y la interfaz del usuario, para que se guarden los datos. Contamos con la librería de JSTL, el Java Connector, y en este caso se va a usar Java JSON porque en ciertas páginas se hace llamado con Ajax. Y luego tenemos lo que es Tomcat embebido, ya que este es un sistema web. Ahora mi compañero Jonathan continuará eh, con la explicación. Sí, buenas noches. De mi parte, les voy a explicar eh, dos de los controladores que consta nuestra aplicación. El primero sería el que se llama búsquedascontroller.java, que tiene su vista en la parte de arriba, que se llama consultas. Y volviendo al controlador, les voy a explicar cómo está compuesto. Como sabemos, el código corresponde a un controlador servlet en una aplicación web, como ya lo explicaba Freddy. La aplicación está relacionada con la búsqueda de documentos, eh, que inicia con el paquete de importaciones, que el paquete en sí pertenece valga la redundancia, al paquete clegio.controllers. Y como vemos, importa las clases que necesitan para Servlet, las podemos ver ahí, son HTTP Servlet, HTTP Servlet Requests, HTTP Servlet Let Responsive, la IO Exception y Servlet Exception, así como también las clases relacionadas con la aplicación específica de este documento. También tenemos la clase que se llama búsquedas controller. Esta clase se extiende desde
HTTP Servlet, indicando que maneja las solicitudes HTTP. El método Process Request se utiliza para manejar diferentes operaciones según el valor del parámetro OP. El parámetro OP o OPI, nosotros lo hemos delimitado así, ¿no? Porque se podría llamar de la forma que nosotros querramos en la solicitud. ¿Verdad? Las operaciones admitidas incluyen buscar, el búsqueda y detalle. Cada una de estas llevándonos a los diferentes métodos. ¿verdad? Los métodos do o do get y do post, estos métodos anulan perdón, anulan los métodos correspondientes en la clase HTTP Servlet. Ambos métodos, tanto el do-get como el do-post, llaman el método process request para manejar la solicitud. Adicionalmente, tenemos los métodos de manejo de operaciones, que están buscar, que lo que hace es reenviar la solicitud a consultas index.jsp. Tenemos el otro, búsqueda. Obtiene los parámetros de búsqueda de la solicitud, la cual realiza una búsqueda a la clase documento y reenvía los resultados a consultas pleca-index.jsp. En detalle, obtiene detalles para el documento específico según el ID proporcionado y reenvía los resultados a consulta o consultas, detalles.jsp. Ahora, otros detalles, el código utiliza página, como podemos ver, página JSP para renderizar las vistas, como se indica en las llamadas request.get, request dispatcher. Y la clase documento parece ser es la responsable de manejar operaciones relacionadas con los documentos, como búsqueda y la obtención de detalles. Adicionalmente, también les voy a explicar sobre el otro controlador, que se llama búsquedas configuración controller punto Java, el cual les puedo decir que es también un controlador server en esta misma aplicación web. El paquete de importaciones, el código pertenece también a clegio.donbosco.controllers. Importa las clases necesarias, servlet, HTTP, servlet, y todas las que podemos ver ahí, ¿verdad? Y las clases específicas de la aplicación, que son configuración y tipo de usuario, así como la clase JSON Array de la biblioteca JSON. La clase de configuración controller, esta clase también se extiende al HTTP Servlet. El método process pues maneja también diferentes operaciones según el valor del parámetro OP. Lo vimos en la anterior. En la solicitud como configuración, config y actualizar. También el método config actualizar actualiza la configuración según los parámetros proporcionados en la solicitud. Utiliza la clase configuración para realizar la actualización. Muestra un mensaje de éxito o error. Luego se dirige a la página de configuración principal. Tenemos el método config. ¿Qué es lo que hace? Obtiene la configuración correspondiente a un tipo de usuario específico. También utiliza la clase configuración para obtener la configuración, valga la redundancia, y luego devuelve el resultado como un objeto JSON. Bueno, en la respuesta, ¿ves? Como tal. El método index
Este obtiene la lista de tipos de usuario utilizando la clase tipo usuario. Luego reenvía la solicitud a configuración index.jsp, pasando la lista de tipos de usuario como un atributo. También tenemos los métodos doGet y doPost, que como les explicaba, estos métodos llaman al método processRequest para manejar las solicitudes get y post respectivamente. Y esto sería en la cuestión de los métodos perdón, de los controladores que me tocaba explicar. A continuación, mi compañero Isaí continuará con la explicación de los siguientes métodos. Gracias. Buenas noches, yo les voy a explicar lo que son los controladores de evolución y de documento. Voy a comenzar con lo que es el de devolución. Este contiene lo que es un paquete y una clase que está dentro del servlet. Eh, este es, este lo podemos encontrar dentro del paquete que es selegio Don Bosco.controllers. La clase se llama devolución de controller y extiende de HTTP servlet. También tiene una clase que es logger, que básicamente se utiliza para el framework de registro de log4j para realizar lo que es cualquier tipo de registro de eventos. También tenemos lo que es el método process request. Este método básicamente lo que hace es procesar todas las solicitudes que nosotros tengamos y esta lo lleva directamente al servlet. Utiliza, como mencionaba antes mi compañero, un parámetro OP, que es como nosotros lo llamamos, pero puede llevar cualquier nombre que nosotros querramos, que es, que es prácticamente para determinar la operación que vamos a realizar. Eh, por ejemplo, también tenemos lo que son los métodos doGet y doPost. Ambos métodos simplemente lo que hacen, como ya lo explicaba mi compañero, es que llaman al process request para manejar las solicitudes de guest y post. Y también tenemos lo que es un método de devuelto. Este obtiene la sesión actual y recupera el objeto que es el usuario, almacenándolo en ella. También crea un objeto que lo denominamos como documento prestado y utiliza el método retornar documento a la misma vez para marcar un documento como devuelto. Finalmente, todo esto se redirige a devolución pleca index JSP. Y también tenemos lo que es el método devolver, que lo que hace es obtener el nombre del usuario de la solicitud que metamos y este, se utiliza con el método index usuario, perdón. Crea también lo que es un objeto de documento prestado y uno de usuario para básicamente identificar el usuario, el documento, el libro, lo que sea que éste haya solicitado. Establece también lo que son los atributos de solicitud, como son el usuario de evolución, ya sea si está activa o no, y los documentos. Y esto se dirige a lo que es devolución pleca index JSP. El método de vuelta es similar al anterior que ya les expliqué. Eh, básicamente obtiene el nombre del usuario, determina su índice, crea lo que es un objeto que lo denominamos como documento prestado, más el usuario que va a identificar quién prestó ese documento y ah, obtiene los documentos para devolver por el usuario y se convierte
a un formato JSON, utilizando la biblioteca que es org.json y, y escribe lo que es la respuesta al cliente, ¿verdad? Ahora voy a proceder a explicarle un poco de cómo trabaja el controlador de documentos. Este tiene lo que son un paquete e importaciones. El código del paquete, como anteriormente lo mencionamos, lo podemos encontrar en el paquete selegio.donbosco.controllers. Importa clases relacionadas con el servlet, manejo de excepciones y lo que es el log4j para el registro de eventos, como lo mencionábamos anteriormente. La clase documento controller extiende de lo que es el HTTP servlet. Tiene un objeto logger de log4j para el registro de eventos. También tiene un objeto documento que lo utilizamos como atributo de clase y sobrescribe los métodos doGet y doPost, que es, como mencionábamos, para manejar las solicitudes de HTTP. También contiene lo que es un método processRequest, que determina la operación basado en el parámetro que tenemos, que es el OP. Y luego llama a los métodos correspondientes. Como métodos tenemos el processRequest, que obtiene el parámetro, se obtiene del parámetro P de la solicitud que nosotros tengamos y ejecuta la operación correspondiente. Las operaciones posibles dentro de estas son listar, nuevo e insertar. La operación listar eh, llama el método que lo denominamos como listar documento. Este obtiene una lista de documentos y las establece como un atributo dentro de nuestro programa en la solicitud que nosotros pongamos, ¿verdad? Y la va a redirigir a la página JSP de listar documentos. También tenemos la operación nuevo o el caso nuevo, que básicamente lo que hace es llama al método que lo denominamos como nuevo, a la variable nuevo, y lo que hace es obtener una lista de tipos de documentos y la establece como un atributo dentro de nuestra solicitud, que seguidamente la va a dirigir a lo que es a la página de JSP de un nuevo documento. La operación, también tenemos el caso de insertar, que llama a nuestra variable insertar. Recoge los parámetros que nosotros pongamos en la solicitud para crear lo que es un nuevo documento y procede a registrar el documento dentro de nuestra base de datos y luego establece lo que son mensajes, atributos, solicitudes, antes de que éste sea dirigido a la página JSP de un nuevo documento. También tenemos el método de listar documento, que lo que hace básicamente es crear un objeto de tipo documento y obtiene una lista de documentos que se establece como un atributo dentro de la solicitud y es básicamente lo que decíamos anteriormente de que lo hace antes de redirigir la página al JSP. Y eso sería de mi parte todo con respecto a los controladores de devolución y de documento. Ahora mi compañero Germán va a proceder a explicar un poco más de los siguientes controladores. Buenas noches, compañeros. A mí me tocó explicar los siguientes controladores. Por ejemplo, login controller. Aquí importamos el paquete llamado C Colegio Don Bosco y hacemos una clase de login controller
extendiendo al HTTP serverlet, donde hacemos un objeto donde le ponemos process reset, HTTP reset, en el cual invocamos el server exception y o exception response, en el cual nos va a mandar al index de nuestra página web, en el cual declaramos un switch reset get parameter y le ponemos OP, en el cual hemos decidido ponerle así, pero podemos ponerle de otra manera. Y hacemos unos casos, invocamos unos casos. El primer caso sería ingresar, que el usuario va a tener que ingresar. En el siguiente, el usuario va a tener que ingresar el login, el ingresar usuario login, break. De ahí el siguiente caso sería ingresar usuario login. Aquí ingresaría el usuario el login y en un caso el usuario no esté registrado, nos va a mandar un mensaje donde dice log out, como login no encontrado. De ahí hacemos dos métodos, el dogget y el dogpost, en el cual nos ayuda al HTTP reset a administrar el login y buscar si la persona está ingresada. De ahí declaramos un protected void ingress HTTP server, en el cual se nos convierte en un objeto, en el cual se utiliza el set usuario reset get parameter. Se va a poner el usuario. De ahí se invoca otro atributo que se llama el us.set contraseña, reset get parameter, que es donde se va a poner la contraseña. De ahí, en el otro atributo es us, logueamos el get usuario y el get contraseña para que nos dé inicio a la sesión. De ahí nos manda a los atributos, que es la sesión set attribute usuario, session set attribute user, session set attribute ID, es donde van a identificar, donde el objeto va a ir identificando cada atributo de los usuarios, en el cual nos mandará a un documento login listar, donde nos va a mandar una lista. De ahí hacemos otro método que se llama protect void logout en el HTTP server reset, en el cual nos hace otro objeto en el donde vamos a poner dos atributos, por ejemplo, session remote attribute usuario o session remote attribute user, es donde vamos a ver si la persona está registrada correctamente. De ahí nos manda a un objeto donde se llama ingresar usuario, HTTP server, reset. De ahí, en este nuevo objeto, sale usuario use, nuevo usuario. Es donde nos va a salir todos los atributos de los usuarios, poner la contraseña, el usuario, la contraseña, y si es encontrado correctamente, nos va a dejar acceder. Y si no es correctamente ingresado, nos va a mandar diciendo que no es usuario encontrado. Ahora pasaré a decir sobre Mora controller, en donde vamos a exportar todas las páginas de Ajax, HTTP serverlet
y hacemos una clase llamada Mora Controller, extendiendo al HTTP Servlet, utilizando un método privado final, utilizando el ORG Apache Log4j, es donde nos va a estar dando las indicaciones o si hay algún problema en la Mora Controller. De ahí hacemos un protect void process set en el HTTP server request, donde nos va a mandar al serverlet exception. Hacemos un switch. En el switch le podemos poner en el get parámetro OP. Como hemos dicho, OP lo hemos querido poner así, pero le podemos poner otra palabra. Hacemos un switch en el cual en el OP hay dos casos. Ver mora es donde vamos a ver y podemos observar la mora que tiene el usuario si no ha entregado los libros o cualquier producto. Y está el otro caso, que es consultar tipo de mora, consultar mora. En consultar mora nos manda un listado donde dice consulta mora. Es donde podemos ver cuántos días de moras tiene el usuario. De ahí hacemos dos métodos, en el cual el doGet y el doPost nos ayuda a administrar esos dos tipos de atributos. Si el usuario ha entregado el producto, nos va a salir a 0 de mora, pero si no lo ha entregado, nos va a aparecer que tiene mora. De ahí hacemos otro método que se llama Project Void per mora en el HTTP server request. En esta HTTP sesión nos va a mandar un listado de los usuarios haciendo un string de usuario, mostrándonos un atributo del user, llamado user, string llamado user, en el cual nos va a mostrar un listado de los usuarios que tienen mora y los que no tienen mora, para poder seguir prestando los documentos. De ahí seguimos con otro Project Void, consultar mora. Ahí vamos a poder ver cuánta es la cantidad de mora que se le ha hecho por los días que tiene sin presentar. Bueno, compañeros, esa ha sido mi explicación. Mi otro compañero comenzará a explicar los otros controllers. Yo les voy a hablar sobre préstamo controller. Préstamo controller está basado en lo que es un servlet. Tenemos el método process request, donde se va a manejar lo que es el parámetro OP, que a través de este parámetro nosotros vamos a identificar qué tipo de operación es la que se desea realizar. En este caso, si en el parámetro OP recibimos que queremos préstamo, lo que va a hacer es, primeramente, procesar la respuesta, ¿verdad?, que recibimos de la vista. Si se envió a través del método GET o se envió a través del método POST. Entonces, dependiendo de qué método, va a pasar a lo que es el process request. Luego tenemos lo que son ya los métodos a usar, ¿verdad? Que en este caso que tenemos que para préstamo, que lo que simplemente lo que va a hacer es retornarnos a la vista, pero a la vista nosotros le vamos a pasar parámetros. En este caso le vamos a pasar los documentos, los usuarios, para que nos los muestre en una lista. Y le vamos a pasar también la fecha
le vamos a pasar 2 fechas y lo vamos a mandar a la página que está en préstamos nuevo.jsp. Y luego también tenemos otro método que es el de prestar admin, que este va a funcionar para hacer préstamos a través de un usuario administrador. Muy similar al anterior, solo que en este es para ya directamente prestar un libro, entonces, perdón, para prestar un documento. Entonces lo que hace es recoger los parámetros, validarlos, irlos a buscar y verificar si de las configuraciones va a traer lo que son todos los datos, como por ejemplo los días hábiles, en caso sea profesor, alumno, la cantidad de libros o de documentos que puede prestar y una mora diaria que se puede especificar. Luego tenemos lo que son, si todo salió correcto, si el usuario no tiene mora ni nada, entonces lo que se hace es, le decimos de que el préstamo se realizó correctamente. Caso contrario, si ya se alcanzó el número máximo de los préstamos, se manda un error también. Y si no, uno se puede prestar libros porque tiene mora. Son los mensajes. Y luego pasamos a la vista lo que son variables, ¿verdad? Y lo mandamos siempre a la misma página de préstamos en nuevo JSP. Luego tenemos el método prestar, que este método nos va a servir para prestar, pero este es estrictamente para alumnos y profesores. Es similar al anterior, con algunos detallitos extra. Aquí tenemos un método que simplemente sirve para calcular los días entre 2 fechas, o sea, para saber cuántos días hay entre 2 fechas. Y tenemos, por ejemplo, otro método que es para sumar fechas, o sea, digamos, tenemos la fecha y le vamos a sumar n cantidad de días y ahí nos va a dar y la fecha correcta. Luego tenemos el otro método, el otro controlador, que en este caso se llama usuario controller. Similar, usamos el método, usamos el parámetro OP para identificar qué tipo de operación es la que se desea realizar. Entonces, para un usuario podemos restablecer, un usuario. En este caso, esta solo nos va a servir para enviarnos a la vista del usuario. Esta ya sería para guardar los datos. Y igual, esta otra sería para ingresar. Estos son para restablecer. Los primeros 2 métodos son para restablecer y los otros 2 son uno es para la vista de un nuevo usuario y el otro es para insertar un usuario nuevo. Los métodos doPost y doGet, que son para manejar las peticiones, ya sea get o post. Y tenemos ya lo que son los métodos propios, que en este caso el de restablecer, que simplemente nos manda a la vista que está en usuario index.jsp. Y para restablecer usuario, lo que hacemos es recoger los parámetros, verificarlos y generar una contraseña y mandar un mensaje de que el usuario se ha restablecido y cuál es la nueva contraseña. Y en caso de que no se logre, mandar un error de que no se ha encontrado el usuario. Luego todo esto, este mensaje lo mandamos a lo que es a la vista. Está en usuario index.jsp. Y para un nuevo usuario, tenemos lo que es
le mandamos lo que es una fecha y le mandamos el listado de los tipos de usuarios. Los mandamos a la vista que está en la carpeta usuario en nuevo JSP. Y luego tenemos el método de registrar, que este ya es el método que va a guardar a lo que es la base de datos. Hacemos una serie de comprobaciones y le mandamos su respectivo mensaje dependiendo de la respuesta. Luego tenemos lo que son la parte de los modelos que es donde se maneja la información, el manejo de la data. Vemos que aquí hay métodos, este nos sirve para obtener todas las configuraciones, esta para tener una configuración dependiendo del tipo de usuario, etcétera, etcétera. Y así con cada uno de los demás modelos. Tenemos sus propiedades, atributos, que es lo que está plasmado en la base de datos. Tenemos métodos propios, por ejemplo, este retorna todos los documentos, este otro filtra por tipo, el otro busca por ID un documento, no, recupera el ID de un documento, este registra un nuevo documento, etcétera, etcétera. En lo que es documentos prestados, muy similar, tenemos atributos, métodos de registrar, consultar, buscar, entre otros. Y así con cada uno de los demás métodos, que tenemos métodos muy personalizados. Tenemos lo que es en las clases, todos tenemos lo que es consultar, insertar, etcétera. Así con cada uno de el modelado de la base de datos. Luego tenemos lo que son tenemos lo que son la clase conexión, que esto solo nos sirve para comunicarnos con la base de datos. En este caso, estamos usando una conexión para comunicarnos con la base de datos en nuestro aplicativo. Luego tenemos lo que son la parte de las vistas, donde aquí está ordenado según, para cada controlador existe una carpeta y dependiendo de la acción, así se va a ejecutar. Por ejemplo, aquí tenemos que va a usar la librería de JSTL, la variable del contexto. Y luego tenemos un formulario donde la acción que se va a realizar en ese formulario es dependiendo del contexto, el controlador que va a llamar y la acción que se desea realizar. En este caso es la de actualizar, que se va a ejecutar al dar clic en el botón actualizar. Y así con cada una de las demás vistas, todos ejecutan un diferente método para comunicarse de la vista al controlador y del controlador al modelo. Así con cada uno de todos los demás. Ahora vamos a pasar a lo que es la parte demostrativa. Eh,
Y tenemos lo que es la parte demostrativa. Se nos había pedido 3 módulos. En este caso, uno de consultas, que nos sirve para buscar información. Pero primero vamos a entrar al de administrar. En este caso aquí ya tengo un usuario creado. Ingresamos y efectivamente nos deja loguearnos. Y vemos aquí el listado de documentos que tenemos, su título, su ubicación, la disponibilidad y la cantidad prestados. Esta es la parte administrativa, ¿verdad? Donde aquí tenemos en ejemplares, podemos ver que donde estamos, registrar un nuevo documento. Tenemos lo que es la parte de préstamos, donde podemos prestar cualquiera de los documentos existentes. El usuario a quien se lo vamos a prestar, en este caso tenemos 3, la fecha de préstamo y la fecha de devolución. Y aquí podemos fijar una mora, este es opcional. Con respecto a la fecha de devolución, esto se puede modificar en la parte de configuraciones, donde aquí, dependiendo del tipo de usuario, se puede cambiar lo que es la información para la cantidad de días que se le van a prestar, por ejemplo, a un alumno, que en este caso pueden ser 3 días, la cantidad de libros que le pueden prestar, la mora diaria, esta es como general, y en caso de que sea profesor, cuántos días, en este caso 4, y la cantidad de libros a prestar y la mora. Igual en el caso de que sea administrador, que en este caso son los mismos. Vaya, por ejemplo, vamos a la parte de préstamos. Vamos a realizar un préstamo para cualquiera de los libros. Y le vamos a poner ahí. Le vamos a prestar. Nos dice que efectivamente se ha realizado el préstamo. Y si nos vamos a la parte de ver, efectivamente nos dice que del libro ya hay uno prestado y tenemos 4 disponibles. Luego podemos ir a la parte de moras, donde nos muestra solo los usuarios que tienen préstamo. En este caso, le damos a consultar y nos dice que no hay mora para este usuario, porque efectivamente acabamos de prestar el libro. Luego tenemos lo que es la parte de devoluciones. Y no, aquí solo nos muestra los usuarios que tienen documentos pendientes de devolver. En este caso, solo hay uno. Y si le damos devolver, efectivamente lo devolvió. Y si venimos a ver, efectivamente ya lo regresó a su estado inicial. Eso es lo que la parte administrativa. También podemos registrar un nuevo usuario. Podemos restablecer un usuario, donde aquí podemos ingresar el usuario. Y aquí abajo nos va a generar una contraseña en caso de que el usuario exista. Luego, esa es la parte administrativa. Luego tenemos la parte de consultas. Yo puedo aquí buscar información. Por ejemplo, yo le necesito filtrar por el título del documento. Entonces yo lo voy a ordenar por título y le doy consultar. Nos encontró uno. Entonces, de ese yo puedo acceder a esa información y ver la disponibilidad, el título, el autor, la cantidad de páginas, la ubicación donde está y la disponibilidad. En caso de haber más, por ejemplo, vamos a buscar
Estos son los libros que tenemos, obras, etcétera. Entonces vamos a buscar, vamos a filtrar por título. Lo vamos a filtrar por título y le vamos a decir que por autor. Efectivamente nos encontró un resultado y así nos va filtrando la información de acuerdo a lo que, por ejemplo, aquí podemos filtrar también por autor. Le damos a autor. Efectivamente nos encuentra un documento y ahí nos da los detalles. Y ahí tenemos la parte de préstamo. Esta es exclusivamente para alumnos y profesores, ¿verdad? En este caso, tenemos un usuario llamado Kevin, que es de tipo profesor, ¿verdad? Efectivamente, vemos que nos abre, nos dice que se ha logueado como profesor. Él dice a quién se le va a prestar el libro, el documento que quiere prestar. Aquí puede seleccionar cualquiera, la fecha del préstamo y la fecha de devolución. Claro, aquí internamente el programa hace validaciones para verificar si no tiene mora. Caso de tener mora, no lo deja realizar ningún tipo de préstamo. Igual aquí los días, como está configurado internamente en el sistema, aquí esto se puede aumentar o disminuir. Vamos a realizar lo que es un préstamo y efectivamente se ha realizado. Ahora, si vamos a la parte administrativa, vemos que efectivamente se ha prestado el documento de la tesis que se llama Sistema Hidroeléctrico. Entonces, si nos vamos a evoluciones, podemos ver que efectivamente el usuario Kevin tiene realizado lo que es el préstamo del sistema hidroeléctrico. Y podemos ver que no tiene mora, ¿verdad? Aquí en la configuración, como él les mencionó, y se puede cambiar lo que es los datos, las fechas para, por ejemplo, vimos que para los profesores son 4 días, lo vamos a extender a 6 días. Le damos a actualizar. Vemos que dice que la configuración ha sido actualizada. Ahora si ingresamos como usuario de nuevo, como profesor, vemos que efectivamente la fecha se ha extendido porque ya se le añadió, un administrador tuvo que haber modificado la configuración para que esto sucediera. Y así. Entonces, esto sería la parte de presentación de nuestro proyecto y muchas gracias.